La Iglesia Cristiana del Centro Evangelístico Misionero del barrio San Benito, bajo la dirección de nuestros pastores Reinaldo Irreño y Rebeca Gómez, presenta la transmisión en vivo de nuestro servicio en línea, en directo desde la ciudad de Villavicencio. Bienvenidos. Mis hermanos, bendiciones muchas en esta otra ocasión que tenemos para reunirnos juntos y celebrar este devocional a la honra y la gloria del Señor. Teniendo en cuenta que es nuestro deber, es nuestra necesidad, también es nuestra obligación de separar estos momentos para rendir nuestro tributo al Señor y expresar nuestra fe y la confianza que tenemos en Él en relación a la gran necesidad que todos sentimos de su divina presencia. Les invito para que oremos y enseguida un tema musical y vamos a la meditación que corresponde para este momento. Eterno Padre, por Jesucristo te doy gracias una vez más por este nuevo momento y oportunidad para llegar a mis hermanos, compartir juntos estos momentos, este devocional, rendirte a ti el tributo, todo el honor y la gloria, y también esperar de ti tu bendición, la manifestación de tu presencia y de tu santo poder en nuestras necesidades, en nuestras vidas y en cada persona que puede oír y ver este tema, esta reflexión, en el nombre de Jesús. Amén. Un saludo muy especial para todas las personas que nos ven a la distancia, desde aquí, desde la Iglesia Central del Centro Evangelístico Misionero en la ciudad de Villavicencio. Un saludo fraternal a todos los que en este momento se unen a nuestra programación. Dios los bendiga. Tú me has examinado, Señor, mis propósitos tú has conocido. Tú conoces mi vida, conoces mi alma, conoces mi camino. Tú me has examinado, Señor, mis propósitos tú has conocido. Tú conoces mi vida, conoces mi alma, conoces mi camino. ¿A dónde me iré de tu santa presencia, Señor? ¿Dónde me ocultaré si tú estás en todas partes, mi Dios? Si al cielo subiere, si en el mar me escondiere, allí tú estarás. Si al cielo subiere, si en el mar me escondiere, allí tú estarás. Tú conoces mi vida y mi ser, y conmigo tú vas por doquier. Tal conocimiento es maravilloso, no lo puedo comprender. Tú conoces mi vida y mi ser, y conmigo tú vas por doquier. Tal conocimiento es maravilloso, no lo puedo comprender. ¿A dónde me iré de tu santa presencia, Señor?
conoces mi vida y mi ser, y conmigo tú vas por doquier. Tal conocimiento es maravilloso, no lo puedo comprender. Tú conoces mi vida y mi ser, y conmigo tú vas por doquier. Tal conocimiento es maravilloso, no lo puedo comprender. ¿A dónde me iré de tu santa presencia, Señor? ¿Dónde me ocultaré si tú estás en todas partes, mi Dios? Si al cielo subiere, si en el mar me escondiere, allí tú estarás. Si al cielo subiere, si en el mar me escondiere, allí tú estarás. Aleluya, santo es Dios. Una vez más quiero entregar una bienvenida a todos. Gracias por unirse con nosotros y participar de este devocional, como ya he dicho y lo sabemos, para ofrecer nuestro culto de gratitud al Señor y también estar dispuestos a recibir una buena enseñanza, esa voz de Dios en nuestros corazones que tanto la necesitamos. Hoy vamos a estar estudiando el Salmo 51. Y aquí tenemos el clamor y la súplica por el perdón y la restauración. Eso es lo que encontramos en este salmo. Un clamor y una súplica a Dios que eleva el rey David para que Dios lo perdone y lo restaure. David cometió uno de sus más horrendos delitos que mancharon de alguna manera siempre su gran testimonio de confianza y de hombre íntegro. Y fue permitir que sus ojos lo llevaran a la concupiscencia, codiciar una mujer ajena y pecar con ella de adulterio. Y después de haber pecado para tratar de ocultar su delito, hizo que en el campo de batalla el soldado, el buen soldado, esposo de esta mujer llamada Betsabé, fuera entre los primeros combatientes, de tal forma que este hombre pereció en la guerra. David guardó este delito en su vida, lo cuidó, lo ocultó, pero durante todo ese tiempo que estuvo guardando su delito, su alma se fue secando, su vida fue perdiendo vigor, vitalidad, entusiasmo, todo era una confusión y era un mar de tempestades emocionales y espirituales. Aproximadamente un año después, el Señor envía al profeta Natán para exhortarlo y confrontarlo con su delito. David no se niega a reconocer su delito, se humilla delante de Dios y reconoce su horrendo pecado, pide perdón, suplica ser restaurado y promete no volver a incurrir en esto con la ayuda del Señor, y también hace otras promesas más. Qué maravilloso que podemos encontrar a un Dios tan bueno, tan benévolo, tan compasivo con nosotros los seres humanos. Y aquí tenemos un gran ejemplo. Dios no quería ver a David en esa condición desastrosa, donde toda su vida se estaba consumiendo por causa de la culpa, y Dios le dio la oportunidad de restaurarse, y Él mismo lo restauró. Veamos entonces lo que dice los primeros 2 versículos, y aquí encontramos el clamor que David eleva al Señor pidiendo misericordia. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Con estas palabras David está reconociendo su delito y está pidiendo que Dios tenga misericordia, que Dios lo perdone.
David no se justifica, ni tampoco culpa a la dama por el hecho de su maldad. Él reconoce que era el rey y que él mismo tomó esta decisión tan negra y tan horrible en su vida. Pero allí David viene a reconocer su delito, y ese pronombre mí o yo aparece 7 veces en este salmo, y en estos 2 versículos aparece 7 veces esa manifestación, esa expresión de que él es culpable. Sabe y reconoce que no merece ser perdonado, que lo que merece es el castigo, la disciplina, el juicio de Dios, pero también sabe que Dios es un Dios compasivo y misericordioso. David ha tenido grandes encuentros con Dios y por eso se sentía terriblemente avergonzado. No tenía ánimo de levantar su rostro para adorar al Señor y mucho menos para pedirle el perdón. Del verso 3 al 6 leemos: porque yo reconozco mis rebeliones, y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. He aquí tú amas la verdad en lo íntimo, y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. El salmista reconoce, está consciente constantemente de lo que ha hecho. Mi pecado está siempre delante de mí. Significa que no borraba de su memoria aquel hecho horrendo, que no quitaba de su mente esta actitud de maldad contra una persona, contra su familia y principalmente contra Dios. Y claro, contra el pueblo que tenía toda la confianza en él. Ese es el primer paso, mis amigos, que el ser humano debe tomar en la vida cuando entiende que sus cosas van mal y que su vida se ha convertido en un actuar de delitos constantemente contra Dios, contra la familia, la sociedad y contra sí mismo. El primer paso es reconocer que se está haciendo lo malo. Cuando eso se hace, se abrió la puerta de la restauración, del perdón y de la bendición. El salmista dice que en pecado ha sido formado. Reconoce que en sus genes está esa esencia pecaminosa, pero tampoco expresa que esto lo justifica para haber hecho lo que él hizo. Reconoce que no es porque haya una naturaleza pecaminosa en él, sino porque él mismo quiso hacer el mal. Amigos, el hombre no salió en esta condición de naturaleza contaminada, corrupta, dañada. No salió así de la mano del Creador. El hombre de la mano del Creador salió perfecto. Un hombre, un ser maravilloso, dulce, tierno, inocente. Sí tenía por revelación de Dios y enseñanza divina el conocimiento de que lo malo, el desobedecer, traería consecuencias terribles. Mas sin embargo, se dejó dominar por sus apetitos, por la mirada, se dejó dominar el hombre y la mujer por el engaño y la astucia de Satanás. No podemos ignorar que las maquinaciones del enemigo siempre están alrededor de cada persona que determina amar y servir a Dios. Y es ahí donde tenemos que cuidarnos y rechazar toda oferta pecaminosa y cerrar la puerta a toda ventana que nos trate de contactar con aquello que es indigno y pecaminoso delante del Señor. Del verso 7 al 12, él dice: purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Purifícame con hisopo. El hisopo era un instrumento, un utensilio, una rama que se utilizaba para tocar la sangre que se ofrecía para los sacrificios y rociar.
También con hisopo se tocaron las puertas y ventanas en Israel, en Egipto, del pueblo de Israel, con la sangre del cordero. Con el hisopo se rociaba al leproso cuando era llevado para la ceremonia de su purificación y de su limpieza. Así que David siente que Dios lo perdona, pero necesita la purificación, necesita la santificación, necesita ese lavamiento de su mente, de su alma, de su corazón, de su conciencia, de su voluntad, de su carne, de su cuerpo humano, para no dejarse doblegar nunca más por estos apetitos y por esta maldad. Así que el salmista le pide a Dios que lo limpie, que lo restaure, que esconda el rostro de Dios, esconda su rostro de las rebeliones y que le dé un cambio total a su vida. Él siente que necesita cambiar, que aquello que se incrustó en él por haber hecho lo malo, David siente que necesita ser liberado de todo esto y ser transformado. Y hay algo más que el salmista dice, hazme oír. ¿Qué es lo que el salmista quiere oír de parte del Señor? Él quiere saber, conocer, oír la voz de Dios. Hazme oír gozo y alegría. Hazme oír gozo y alegría, para que todo este ser mío que está en abatimiento como huesos quebrados, yo pueda sentir esta descarga de mi conciencia y de mi culpa. Amigos, el ser humano, si no escucha la voz de Dios, está en oscuridad y da oportunidad a que otras voces negativas, acusadoras, dañinas, destructivas, sean las que tengan influencia en su propia vivencia. Hazme oír gozo y alegría. El salmista sabía que vivir sin el gozo de Dios no había razón para seguir luchando y para seguir batallando. Él había escuchado muchas veces la voz de Dios. Muchas veces había escuchado a Dios hablando a su vida, pero ahora sentía el silencio. Dios guardaba silencio hasta el momento en que el profeta Natán viene a hablarle. Pero David necesita la voz de Dios en su vida interior. Y le dice, crea en mí, oh Dios. ¿Qué es lo que él quiere que Dios cree? Un espíritu nuevo. Hazme nueva criatura. Renueva mi vida, lléname de tu Espíritu Santo, hazme un hombre noble, un hombre sensible, un hombre temeroso, que ese temor hacia ti aumente en mí y que la sensibilidad del pecado yo la pueda percibir de lejos y que yo no pueda volver a hacer esto, sino que siempre esté dispuesto a hacer lo malo, a hacer lo bueno, perdón. Y dice algo más, no me eches de delante de ti. No me rechaces, no quites de mí tu Santo Espíritu. David sabía la dulzura y la fragancia que se siente en el Espíritu y en la vida cuando el Espíritu de Dios ministra, asiste, habla, consuela, guía, direcciona, fortalece, conforta la vida del creyente. David sintió que todas estas bendiciones y privilegios escaparon de su vida. Además sabía lo terrible que es vivir sin la unción del Espíritu Santo. Tenía el testimonio antiguo de Sansón, aquel gran juez de Israel, que por sus apetitos carnales y por su desobediencia perdió la unción del Espíritu Santo. También tenía el testimonio del rey Saúl, a quien vio endemoniado. Otro espíritu se apoderó de él, el espíritu del maligno se apoderó del rey Saúl por su orgullo y por sus celos perversos. Por esto David sabía que vivir sin el Espíritu de Dios es estar expuesto a que otra fuerza o influencia malvada tenga la intervención de la vida. Amigos, el ser humano por sí solo no puede cambiar, y esto es algo maravilloso de la palabra. El Espíritu Santo ha sido prometido y ha sido dado. Tiene que ver en todo lo que tiene que notarse por las Escrituras, en el orden de la creación, de la existencia del hombre, de la redención, del pecado, de la transformación y el cambio que el ser humano necesita. Por eso David dice, no me eches delante de ti. Haz que esa dulzura y esa fragancia de la unción de tu Espíritu siga ministrando a mi vida. El Espíritu Santo es el que da poder al creyente para ser más que vencedor.
recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y Jesús dijo, si ustedes siendo malos saben dar buenas dádivas a vuestro Padre, ¿cuánto más el Espíritu Santo no le dará el Espíritu Santo a los que le pidan? Todo creyente necesitamos buscar esa unción, esa fragancia permanente del Espíritu Santo al corazón, porque el salmista todo esto lo había perdido el gozo de su salvación. Por eso le dice, devuélveme el gozo de mi salvación y el espíritu noble me sustente. Amigos, cuando el hombre peca, persevera en el pecado, sigue practicando la maldad, cualquiera que sea, su espíritu se marchita. El Espíritu de Dios no puede seguir morando en ese cuerpo que es templo para Él, cuando hay otras cosas, otras influencias y otros actos que vienen a tener lugar en el corazón y en la vida de las personas. Del verso 13 al 17, el salmista dice, entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Líbrame de homicidios, oh Dios, Dios de mi salvación, cantará mi lengua tu justicia. Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza, porque no quieres sacrificio que yo lo daría, no quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Aquí el salmista hace un voto de compromiso con el Señor y dice, al ser perdonado, al ser restaurado, yo voy a enseñarle a los pecadores el camino. El salmista siente un profundo dolor por aquellos que también tropiezan, caen, fracasan y hacen lo malo, pero ahora se convierte o le promete a Dios convertirse en un instrumento del Señor para que otros también puedan, por medio de su propia experiencia, entender que no es cosa buena darle la espalda a Dios, desobedecer, pecar, enredarse, hacer daño a las personas y dañarse a sí mismo, dañar su propia familia. Amigos, cuando el ser humano, el hombre y la mujer permiten que este cuerpo les exija pecados y delitos de esta naturaleza, como el adulterio y la inmoralidad sexual, las consecuencias son funestas para su propia vida y para su propia familia. Dios ha establecido un orden moral para la condición en el aspecto de la intimidad y de la sexualidad del ser humano. Y la Biblia tiene toda una enseñanza para educar, para formar, para corregir, a fin de que el hombre tenga dominio de estos impulsos y pueda ganarle la batalla a su propia naturaleza. El salmista entiende que su experiencia es terrible y quiere enseñarle a otros. Quiere convertirse en un maestro del bien, en un maestro con una cátedra en la que él va a exponer las consecuencias de dejarse llevar por los impulsos de su carnalidad, codiciar la mujer ajena o dañar su cuerpo de esta manera. Qué maravilloso, mis hermanos, que el Señor nos dé la oportunidad de ser restaurados a todos y que aquel que tropieza y falla se pueda levantar, pero se convierta en un mensajero del Señor y en un instrumento para advertir a otros del mal. Pero el salmista también le dice, líbrame de homicidios. O sea, él entendió que fue tan terrible y tan horrendo el hecho que hizo para ocultar su pecado, que prácticamente ordenó que suicidaran o que asesinaran a su mejor soldado. Y aquello, como él dice, el pecado está siempre delante de mí. No era una sola cosa, era un montón de situaciones que a toda hora estaban trayéndole a David una condición de tragedia. Vivimos en un tiempo de gracia y de misericordia. No sé cuál sea tu condición en su relación con Dios y en tu vida de santidad y de obediencia, pero este es un momento para que usted pueda reflexionar. No podemos permitir que el pecado tenga gobierno, dominio y ocasión en nosotros. Tenemos que ser vencedores. Podemos serlo en el nombre maravilloso de nuestro Señor Jesucristo. El salmista le pide a Dios que lo libre de homicidio, pero ¿saben, amigos, que hay una manera de quitar la vida a otra persona? El apóstol San Juan en la primera carta escribe algo al respecto en el capítulo 3 y dice, porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros, no como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano
eran justas. David cometió homicidio y dice el verso 14: nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida, en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida, y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. El homicidio aquí se traslada por la obra del Espíritu Santo también a las malas intenciones que pueden surgir en el corazón de una persona para odiar a otra persona, para buscar la manera de hacerle caer y tropezar, para desearle toda clase de desgracias y toda clase de cosas espantosas en su propia vivencia, para desearle la ruina, la miseria, la caída, el fracaso. Dice el Señor que Caín primero comenzó odiando a su hermano adentro de su corazón. Ahí se gestó y creció el odio, y se gestó la idea de golpearlo, de azotarlo, de matarlo. Quizás Caín nunca pensó que con aquello iba a matar a su propio hermano, pero lo mató. Amigo, hermano, no permita que estos sentimientos horrendos de odio, de amargura, de resentimiento hacia alguien lo lleve a esta condición de odiar a su propio hermano o a la persona quien quiera que sea, porque aquí dice que el que odia a su hermano no tiene vida permanente en Dios. ¿Por qué? Porque se convierte en un homicida. ¿Tienes alguna diferencia con alguna persona, con algún hermano, con alguna hermana? Arréglala con Dios, ve a la oración, examina primero tus sentimientos y mira cuál es tu temperamento, tu carácter. Póstrate ante Dios y dile como el salmista: Señor, hazme una nueva criatura, transforma, cambia mi corazón, dociliza, haz noble mi espíritu para siempre tener la disposición de hacer lo bueno, y de esa manera vas a comenzar a recibir esa sanidad interna. Y sabe que ora por la persona que el diablo le ha traído ese pensamiento engañoso. Comience a orar por esa persona y comience a declarar que la ama en Cristo. Amo a esa persona y pido, Señor, por esa persona bendición, asistencia, libertad, victoria. Y si es una persona que está viviendo algunos fracasos, Señor, dale el triunfo sobre su propia vida, y así el Espíritu de Dios ministrará tu corazón. Por eso el salmista dice: Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza. Se convierte entonces y dice que él va a estar dispuesto a alabar al Señor. Siempre lo hizo, cantó, tocó, organizó pues toda clase de instrumentos y de coros y de voces para alabar al Señor. Pero ahora él dice, le pide: Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza. Porque no quieres sacrificio que yo lo daría. Lo que tú quieres es que mi corazón esté contrito siempre en tu presencia. Porque los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, y al espíritu quebrantado y contrito no lo va a despreciar Dios. ¿Sabe a qué espíritu rechaza Dios? Aquel que odia, aquel que busca el mal contra su prójimo, aquel que está carcomido de odio y de amargura internamente hacia una persona. Esa persona es rechazada en todo lo que haga, oración, ayuno, cualquier cosa que haga, Dios no la puede aceptar. Jesús enseñó que si yo sé que mi hermano tiene alguna condición desagradable contra mí, yo debo, como hombre o mujer que sea usted espiritual, acercarme a esa persona, reconvenirla, contarle lo que me está pasando, pedirle perdón, orar juntos y luego traer mi ofrenda al Señor para que sea aceptada en la presencia del Señor. El salmista termina con esta oración por Jerusalén: haz bien con tu benevolencia a Sión, edifica los muros de Jerusalén, entonces te agradarán los sacrificios de justicia, el holocausto, ofrenda del todo quemada, entonces se ofrecerán becerros sobre tu altar. Amigos, hermanos, qué oración tan hermosa, qué expresión tan salida del corazón de un hombre que reconoció haber ofendido a Dios, haber hecho daño a la sociedad y a su propia familia, y a veces hecho daño él mismo.
Hoy es el día de salvación. Este mensaje es para ustedes, para mí. Reflexionar profundamente en nuestro vivir, rechazar lo pecaminoso y guardarnos sin mancha del mundo. Eso es lo importante y lo necesario. Así que inclina tu corazón delante del Señor, y si hay alguna presión de tentación, de pecado que está tratando de golpear tu vida, de inducirte detrás de pasiones de su carnalidad, adulterio, fornicación o delitos contra la naturaleza, te estás inclinando hacia personas del mismo sexo, pues mi amigo o hermana, eso es un delito terrible delante de Dios. O te estás dejando llevar por lo que tú ves a través de las redes, la pornografía y toda esta clase de cosas asqueantes, dañinas y perversas. En el nombre de Jesús, pídele que el Señor rompa esas ataduras, esos yugos de maldad, para que usted pueda ser una persona con una conciencia tranquila y el Espíritu del Señor te pueda ungir y pueda ministrar a tu vida constantemente. Padre, te doy gracias por la obra de tu gran amor para nosotros. Como el salmista, reconocemos nuestras faltas y pedimos que nos perdones, que nos ayudes y que nos restaures en el día a día. Que cambies nuestro corazón y que el Espíritu del Señor nos ministre tu paz, tu gozo, el entusiasmo, la fe y también la voluntad y la disposición de ser instrumentos de bendición para otros, y que haya siempre alabanza y adoración en nosotros. Señor, te pido por aquellas personas que están siendo torturadas por el espíritu de odio, que se convierte en un homicidio espiritual. Esas personas que tienen en su mente y en su voluntad, en su corazón y en sus emociones anidado el odio, que sean libres en el nombre de Jesús y que puedan recibir esa liberación para que puedan amar y perdonar y ser restaurados y no poner en peligro su salvación. Padre, así oramos por cada necesidad, por cada petición de tu pueblo. Salva y sana, conforta y consuela, y envía la unción del Espíritu del Señor sobre todos mis hermanos y sobre todos los que ven y escuchan este mensaje. En Cristo Jesús. Amén. Mis hermanos, una vez más, muchas gracias. Dios me los bendiga. Y hasta nuestro próximo devocional. El saludo de mi esposa Rebeca y mío. Los extrañamos y también los amamos mucho.